Estamos con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, para comentar precisamente algunos detalles y características y también retos del ministro que acaba de jurar al cargo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ve y cómo analiza usted el perfil del ministro del Interior que acaba de jurar en Palacio de Gobierno? Bueno, el general Torres Falcón, lo primero que hay que decir es que es ex guardia civil, es de la promoción del ministro saliente, del general Romero, por lo que debo de pensar que quien lo ha propuesto es pues el ministro saliente, ¿no? Por tanto, debo también asumir que tiene la misma idea que tenía el ministro Romero con respecto a cómo se debe enfrentar la lucha contra la delincuencia. Esto es la doctrina de tener más policías en la calle, lo cual me preocupa porque ya hemos visto pues, que ha venido fracasando en estos meses. Pero lo que más me preocupa es la precariedad que hemos visto en estos días del sistema de selección del ministro. O sea, siendo el cargo más importante en este momento, dado que el tema de luchar contra la inseguridad ciudadana es un tema clave para, por ejemplo, recuperar la confianza de los inversionistas y luchar también, por otro lado, contra la crisis económica, no se entiende cómo desde el primer ministro ha habido pues una serie de dudas, de desfases, porque ya ayer el primer ministro decía, vamos a nombrar mañana a alguien que tenga este perfil, lo que quiere decir que ayer no tenía el perfil, y por lo que podemos ver, dado lo que hemos estado viendo en las redes sociales, hasta hace una hora era el general Ostanao, ¿no? Así es. Parece que más bien ahí recularon con el nombramiento, por lo que ya en las redes sociales aparecía de que no era posible pues que se mantuviera alguien del equipo del ministro Romero, ¿no? Entonces, pareciera, por lo que podemos ver de los antecedentes, que el premier Otárola ha elegido pues, o ha propuesto un ministro de última hora, ¿no? Y eso es crítico, como digo, primero porque el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana en este momento es clave, es crítico, hay grandes retos. El general Torres Falcón tiene en este momento el reto, primero, de encabezar una nueva doctrina de lucha contra la inseguridad ciudadana. Si sigue haciendo lo que hacía el ministro Romero, vamos mal. ¿Y cuál es el gran cambio? Que hay que cambiar la doctrina de lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos que cambiar el modelo garantista y pasar a un régimen de excepción donde las disposiciones relacionadas a lo que es ubicación, captura, detención temporal, juzgamiento y encarcelamiento de los delincuentes comunes y crimen organizado se haga mucho más estricto. Y, en segundo lugar, tiene que cambiar la dinámica de gestión del Ministerio del Interior, como por ejemplo en este momento hay procesos de contratación de camiones antidisturbios, de fusiles, del avión, que realmente, si lo vemos desde el punto de vista de lo que realmente es útil en este momento y urgente para la lucha contra la delincuencia, debiera de replantearse, ¿no? Porque habría que girar los presupuestos a lo que es en este momento más necesario para la policía. Equipamiento para las áreas de inteligencia, equipamiento para las áreas de investigación criminal, equipamiento de los laboratorios de criminalística. Entonces, al general Torres Falcón le toca el reto de plantarse y hacer el cambio que tiene que hacer. Si continúa la misma modalidad de gestión y pensamiento de gestión del ministro Romero, no vamos a tener pues ningún tipo de éxitos. Y eso, como digo, hoy día es preocupante porque afecta no solamente la inseguridad, sino que además afecta las inversiones, afecta la posibilidad de salir de la crisis económica y sobre todo demuestra una ya debilidad notoria en el primer ministro, que creo que hay que comenzar a reflexionar seriamente sobre la presencia del mismo en el gabinete, ¿no? Ahora, es importante también el tiempo que lleva fuera de la institución. Sí. Son, me parece que casi 10 años Así que se es. encuentra el general Torres Falcón fuera de la institución. Su último cargo fue jefe de Estado Mayor de la Correcto. Policía durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Él ha sido también jefe del Frente Policial BRAEM y algunas voces yo podía leer durante la tarde que elogiaban estos puestos que había ocupado tanto en el gobierno del presidente Humala como anteriormente,
porque le daba cierto énfasis al tema de la inteligencia, lo cual es medular en la lucha contra la delincuencia en estos tiempos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo conozco al general Torres Falcón, yo he trabajado con él cuando él era director de educación. Y yo he sido, como gestor de proyectos de la Universidad de San, hemos llevado varios procesos con la policía y me ha tocado trabajar con el general Torres Falcón. Lo conozco, sé que es una persona que tiene carácter, ¿no? No sé cuál ha sido su actividad en los últimos 10 años, por tanto, no estoy al tanto de esa parte. Sí es cierto que como general, como en actividad ha estado en los cargos que se han indicado, lo cual obviamente le da un panorama del tema. Por eso, ese panorama, ¿no? Hoy día lo tiene que llevar a tomar decisiones muy rápidas. ¿Y cuáles son las decisiones muy rápidas? Hacer un cambio de 180 grados a la gestión y a la doctrina, como se viene enfrentando el crimen organizado y la delincuencia común hoy. O sea, si partimos de la raíz profesional del ministro Romero y del nuevo ministro Torres Falcón, que son de la misma promoción de la policía, promoción 80 de la Guardia Civil, eso obviamente no va a definir que vayan a actuar de la misma manera. Pero vamos a decir que su raíz conceptual de cómo enfrentar el delito es la misma. Ya el ministro Romero nos mostró que su caballito de batalla fue el tema de la creación de una policía adicional a la Policía Nacional con este tema de orden y seguridad, de traer a lo que el primer ministro llamó los nini, los que no trabajan ni estudian. Entonces, y esa estrategia, junto a los temas de los estados de emergencia, de acuerdo a los esquemas noticiosos que iban apareciendo, ha fracasado. Entonces, el ministro Torres Falcón, el general Torres Falcón, ya hoy como ministro, en este momento, tiene que estar seguramente rumbo al ministerio y en las próximas 48 horas, él tiene que llegar y hacer todos los cambios de personal que tiene que hacer porque no va a poder hacer la gestión que se requiere si mantiene el mismo equipo del ministro Romero. O sea, tiene que cambiar jefe de gabinete, tiene que cambiar direcciones porque hay que cambiar la dinámica. En segundo lugar, un ministro de Estado, sobre todo en la cartera de Interior, por muy general que sea, tiene que entender que él está para cumplir un rol político. No puede pretender ser un supracomandante general de la policía. La policía, para cumplir su trabajo, tiene ya su doctrina operativa establecida, tiene un comando establecido y eso hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo, hay que darle equipamiento y el ministro del Interior tiene que ser el actor político que proteja a la policía. Entonces el nuevo ministro tiene que hablar, por ejemplo, del tema de qué vamos a hacer para proteger a nuestra policía y por añadidura a nuestras Fuerzas Armadas con respecto a los temas de las denuncias, con respecto al tema de su juzgamiento en caso de delitos de función, su caso de que tengan que ser intervenidos o internados en algún centro penitenciario. Hoy día, por ejemplo, está en discusión la necesidad de regresar que todos los temas de investigación de lo que es delitos de función regrese al fuero policial militar y que el internamiento del personal policial y militar se dé en penales especiales porque, no olvidemos, hace unos menos de un mes, un efectivo policial en actividad ha sido detenido 7 a 9 meses de prisión preventiva por hacer uso de su arma en legítima defensa. Y ha sido enviado a un penal común. Y eso pues es poner la vida de ese efectivo policial en peligro. Entonces, eso no podemos permitirlo. Entonces, el nuevo ministro tiene que encabezar una nueva doctrina de lucha contra la criminalidad desde el plano político, generar los consensos políticos para esto, tiene que llevar esto al nivel de lo que es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y de ahí irradiar hacia abajo, integrar al Ministerio de Defensa en esta lucha y en segundo lugar tiene que dirigir el cambio de gestión del Ministerio del Interior y tiene que fortalecer el equipamiento, la logística, tanto en el campo de la inteligencia como en el campo de la investigación criminal de la policía. Solo así vamos a poder recuperar una capacidad operativa de la policía que le permita actuar a la misma velocidad del delincuente. Usted ha mencionado algo que es sumamente importante y que tiene que ver con la palabra liderazgo, ¿no? Y lo que se necesita es un ministro del Interior que tenga liderazgo político precisamente para poder actuar de manera política, como usted bien lo ha mencionado, pero relacionado, por ejemplo, a temas como convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana, un consejo que en algún momento funcionó eficientemente, volvamos nuevamente a la época del gobierno del presidente Ollantumala, en donde
Funcionó de alguna manera porque se reunieron un par de veces, pero de ahí el presidente delegó esto en la presidencia del Consejo de Ministros y luego las reuniones fueron mucho más espaciadas, pero ahora sí se necesita, porque además la dinámica delincuencial en estos 10 años que lleva el general Torres fuera del ejercicio o fuera de la institución ha cambiado muchísimo y se necesita que todos los involucrados, digamos, tengan un papel importante y eso se logra en el llamado CONASEC. ¿Usted considera que es importante que el ministro del Interior tenga un papel fundamental en convocar nuevamente a este Consejo de Seguridad Ciudadana, que incluso en algún momento trabajó con una comisión especial que se creó en el Congreso de la República para crear algunas reformas importantes en materia legislativa? No solamente eso. ¿Ya? Por lo que pasa es que nuevamente, hoy por hoy, el delito a lo que era 10 años ha mutado mucho. Así ¿De es. acuerdo? O sea, el delito del año 2000 a la fecha se ha cuadruplicado y de la época del presidente Humala a la fecha se ha duplicado, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? El delito y el crimen organizado internacional hoy día que asola a la población peruana ya no es un problema solamente policial, es un problema nacional, es una amenaza nacional. Y al ser una amenaza nacional, el nuevo enfoque de la lucha contra el delito tiene que ser aprobado al nivel más alto, que es, como digo, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Debajo de esto hay otro sistema, que es lo que usted está señalando, que es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Aquí, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Interior como jefe del ente rector son los que tienen que asumir el liderazgo en su relación con el resto de actividades, de autoridades políticas, gobiernos regionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales. ¿Para qué? Para coordinar los roles de cada uno de los gobernadores y alcaldes. O sea, hay mucha discrecionalidad o muchas zonas grises. O sea, hay alcaldes que se consideran comisarios, ¿no? Y que quieren que la policía se subordine a lo que hace el alcalde. Cuando no es así. O sea, el ministro de Interior tiene que asumir el liderazgo, establecer con cada una de estas zonas cuáles son las zonas rojas, que el mapa existe, para decir, ok, yo necesito que el gobierno regional tal apoye en esta materia. Por ejemplo, fortalecimiento de comisarías, recuperación de equipamiento, ¿no? Etcétera. Pero sobre todo que cumplan su rol. ¿Y cuál es su rol? Su rol es generar espacios de prevención en sus zonas del delito. Por ejemplo, recuperación de áreas libres, iluminación de áreas peligrosas. Esos son los roles que le competen a los alcaldes. Y que, si me permite interrumpirle, señor Herrera, eso es algo en lo que, al margen de las discrepancias que hayamos podido tener en la manera y en la gestión que haya tenido el exministro Romero, empezó un poco a trabajar. El programa Barrio Seguro, por ejemplo, yo he podido ver y he podido investigar un poco que ha tenido un despegue importante durante la gestión de Vicente Romero, ¿no? Y precisamente eso ha servido para dos cosas, desde mi punto de vista, fundamentales. Recuperar la confianza de la población en su policía y segundo, recuperar algunos espacios que precisamente podían ser peligrosos y que a través de la mejora, ¿no?, con la intervención de las municipalidades y de las rondas vecinales, han, digamos, ganado un espacio contra la delincuencia. Claro, sino que Barrio Seguro está en esta posición dentro de lo que se llama el rol de prevención. Así es. ¿No? Entonces, el rol de prevención es uno y para eso tiene que haber liderazgo del ministro de Interior para que impulse estos programas. Pero la lucha contra el delito, ya una vez superado el tema de prevención, es decir, cuando la persona ya comete el delito, ya viene el rol neto de la policía. ¿El rol neto de la policía cuál es? Identificar, ubicar y capturar al delincuente. Y una vez que yo capturo al delincuente y lo pongo a disposición del Ministerio Público, del Poder Judicial, ¿no? ¿Dónde viene hoy día nuestro problema en la doctrina? Nuestro problema en la doctrina no está en el tema de la prevención. Nuestro problema en la doctrina está en la ejecución, en el tratamiento del delincuente. Por 20 años en el modelo garantista nosotros hemos tratado al delincuente bajo la lógica de que el delincuente tiene los mismos derechos de un ciudadano honrado. ¿De acuerdo? Entonces, ya la característica del delito, dadas sus niveles de agresividad, de violencia, no pueden ser equiparadas a las de un ciudadano honrado.
¿De acuerdo? Por eso es que se plantea que se tiene que cambiar el modelo garantista por un modelo que se conoce en el derecho penal, que es una teoría completamente válida, que se conoce como el derecho penal del enemigo. Quien comete un delito es considerado un enemigo del Estado. Por tanto, sabe que el hecho de que cometa un delito ya de por sí lo coloca en una situación, ¿no?, de restricción de determinados derechos de carácter individual, de carácter procesal, para proteger al ciudadano honrado. ¿De acuerdo? Entonces, y este cambio permite que la policía actúe de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y que no pase lo que está pasando hoy en día, donde la policía hace todo el trabajo de ubicación, captura, lo pone a disposición y sin embargo el delincuente sale libre. Ahora, por ejemplo, usted acaba de mencionar algo muy importante y en la misma línea, antes precisamente de la juramentación del nuevo ministro, se produjo una intervención en un búnker en el distrito de Pachacamac, en donde han caído un nutrido número de extranjeros que se reunían en este espacio, producto de un trabajo de inteligencia. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué va a pasar con estas personas que han sido detenidas? Porque probablemente corran la misma suerte que corrieron muchos de los que estuvieron en el famoso búnker de Punta Negra, que luego de ser capturados fueron liberados por una cuestión procesal o por una cuestión de incumplimiento de tiempos, pero eso ya no dependía de la Policía Nacional, sino de los operadores de justicia. Ya, pero por eso, en ese mismo ejemplo que usted pone, ¿quién es el que tiene que levantar la voz y decir esto está mal e ingresar al debate a nivel de Congreso, a nivel de la Fiscalía de la Nación, a nivel del Poder Judicial y establecer consensos para cambiar el modelo? Ese es el ministro del Interior, pues. El ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros, que es el que lidera lo que es políticas públicas, son los que tienen que llevar ese discurso. O sea, la policía desde el punto de vista operativo, vamos a decir de la siguiente manera, la policía no necesita un ministro que le diga qué hacer operativamente, porque la policía tiene muy claro su comando y tiene muy clara su doctrina. Lo que la policía necesita es un ministro que la apoye, que la respalde, que le genere los recursos necesarios para que la policía cumpla su misión. Uno de los grandes errores de los ministros del Interior es considerar que son supracomandantes generales. Un ministro del Interior no es comandante general de la policía. Un ministro del Interior es el actor político del sistema que está para respaldar y fortalecer a la policía y conducir el debate político que la policía no lo puede hacer porque la policía no puede entrar al debate político. ¿Y qué se requiere para cambiar ese modelo garantista por este otro modelo que usted plantea en el que el delincuente, respetando por supuesto sus derechos humanos, porque eso es inalterable, inalienable, sea una persona que, habiendo cometido delito, tenga que someterse a la justicia de manera firme y directa? En este momento se necesitan dos cosas, liderazgo y decisión política. O sea, no olvidemos que en este momento está vigente todavía la delegación de facultades para el Poder Ejecutivo que está vigente hasta el 19 de diciembre. O sea, si el nuevo ministro tiene claro el tema que tienen que hacer, ahora llegando al ministerio, en las próximas 48 horas deberíamos ver en el peruano la serie de cambios de funcionarios del Ministerio del Interior y además deberíamos estar viendo el pedido para poder hacer la exposición de la nueva estrategia ante la Subcomisión de Seguridad Ciudadana y ante la Comisión de Defensa Nacional y ante la Comisión de Inteligencia, justamente para pedir ese apoyo y tiene hasta el 19 para presentar los proyectos de ley que cambien esta forma de conducir la seguridad ciudadana. O sea, realmente, si vamos a seguir con la lógica en la que estamos del modelo garantista, vamos a seguir con la lógica de los estados de emergencia parciales que no están respaldados por acciones de saturación y sobre todo, si vamos a seguir con la ausencia de la participación del sector defensa en este momento que el ministro de Defensa se ha puesto de costado a la problemática. O sea, si esto no cambia, no va a cambiar nada. Y como decía al inicio, ¿no?, acá la preocupación es que desde el nivel más alto, que es la presidencia del Consejo de Ministros, lo que ha pasado entre ayer y hoy día, de verdad me preocupa porque yo lo que veo acá es un nivel precario de selección de autoridades y nos preocupa porque, bueno, el señor Otárola, a quien conozco, o sea, sabemos que es un político con experiencia, pero ya pues sus reflejos parecen ser, pues, ya parecen haberse agotado. Y el problema es que un primer ministro cuando se agota ya conspira contra la gestión del país. Entonces, en políticas públicas a los gestores se les evalúa por resultados.
Entonces, si nosotros evaluamos los resultados de los últimos de este año, tanto a nivel de economía como a nivel de seguridad ciudadana, vemos pues que los resultados son negativos, ¿no? Entonces, yo nuevamente me he quedado sorprendido de ver pues esta forma de selección, ¿no? O sea, prácticamente a nivel nacional se ha visto que el proceso de selección del ministro del Interior ha sido, o sea, en una hora lo han La escogido, ¿no? la última, señora Herrera, y del estribo, y Sí. le ruego una respuesta muy breve. En un par de horas juega Perú Sí. con Venezuela, y Migraciones, a través de sus redes sociales, ha anunciado que van a hacer un control de operación de identidad en el estadio, algo que no se ha hecho ni con el partido que se jugó contra Argentina, ni contra el de Brasil, y sí se hace con el de Venezuela, lo cual ha generado, a decir de muchos, y yo me incluyo, con una sensación de xenofobia. ¿Por qué sí se hace con los venezolanos y no se hace con los otros extranjeros que también han venido a nuestro país a ver un partido de fútbol? Porque en Perú hay casi 2 millones de venezolanos. Esa es la diferencia. Y la diferencia es que donde tenemos el gran problema con respecto al tema de la criminalidad organizada es justamente con la parte negativa de la migración. La migración de por sí sola no es negativa. Pero no es meter a todos en el mismo saco. Pero mire, yo le digo, se lo planteo de esta manera. Desde el punto de vista operativo, lo que ha hecho Migraciones es negativo. Y le digo por qué. Porque ¿qué indocumentado va a ir al estadio ahora que han avisado que van a hacer la acción de control? O sea, nuevamente, cuando queremos actuar inteligentemente en materia de control del delito, primero se golpea y después se anuncia. Es como cuando sale un ministro y dice, mañana vamos a hacer estado de emergencia. Ya pues al día siguiente, en la mañana, pues en ese distrito no va a haber ningún choro, pues ningún ladrón, pues se va a ir a otro distrito. Entonces, parte de ejercer un cargo político es plantear bien estrategia, saber obviamente moverse en función a lo que se requiere, que son los resultados. Si un político se mueve en función a lo que la Cámara desea, entonces no estamos logrando los objetivos. Entonces, en este caso, mire, podrá parecer xenofobia, pero nuevamente, ¿qué cosa es lo que le importa hoy día a la ciudadanía en general? Tenemos que poner orden. La policía tiene que actuar, pero para actuar hay que actuar de manera estratégica, pues no podemos ir avisando lo que vamos a hacer porque si no después no va a haber nadie. Así es. ¿No? Muchas gracias, No. señor Herrera, por haber estado con nosotros. Ha sido Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, con quien hemos conversado, y por supuesto las puertas abiertas de Nativa para continuar conversando sobre este y otros temas.